De ser uno de los jóvenes goleadores del calcio italiano y llamar la atención de grandes como Manchester United, a nunca dar el salto y estancarse como futbolista del Torino. Pero ¿qué le pasó al apodado como el Galo? Soy Rofoot y hoy te presento ¿qué rayos le pasó a la carrera de Andrea Belotti? Hace un par de campañas que el fútbol italiano tuvo un joven que realmente llegó a ilusionar al calcio e incluso a todo buen fanático del fútbol, pues Andrea Belotti, apodado como el Galo Belotti, destacó en sus primeros días como futbolista en Palermo y posteriormente en Torino. El cuadro granate pagó la suma de 8,4 millones de euros por el jugador, viendo cómo progresivamente se iba convirtiendo en una de sus figuras y en su máximo goleador, al ser ese típico delantero potente, con un olfato de goleo que no perdonaba si tenía la más mínima chance de cara al arco rival. Fueron 7 temporadas las que defendió el uniformado de Torino, de las cuales la 2016-2017 fue la más fructífera, con 28 goles convertidos en 38 partidos, peleando palmo a palmo con Edin Dzeko para quedar como el capo cañoneri de aquel año, pues su explosión lo posicionó como uno de los mejores atacantes en Italia y en Europa, provocando que tras aquella campaña, grandes clubes como Manchester United y Liverpool fijaran sus miradas en el delantero italiano. Mucho se llegó a rumorear y la realidad es que ese era el momento para el joven atacante. Tenía diversos clubes peleando por su traspaso, sin embargo nunca llegó a un acuerdo y su estadía en el calcio se fue prolongando por varios años más. Su otra gran campaña fue la 2019-2020, donde ya estábamos viendo a un Belotti mucho más maduro, con la experiencia necesaria para comandar a cualquier equipo del calcio o del fútbol de Europa. En esa temporada terminó con la cantidad de 22 anotaciones en 44 partidos y nuevamente se posicionó entre los más codiciados del viejo continente. Atlético de Madrid se interesó en sus goles e incluso se habló de un nuevo interés por parte de Manchester United, pero nuevamente ninguna operación se efectuó, siendo la definitiva y quedándose hasta el término de su contrato en el 2022. De esta forma Belotti dejó la cantidad de 7 temporadas en Torino, 133 goles en 251 partidos. Fue una de sus figuras por mucho tiempo e incluso llegó a campeonar con Italia en la Euro del 2021, pero individualmente es uno de los futbolistas que más dejaron que desear en estos últimos años, por todo lo que potenciaba ser, mientras veía cómo las oportunidades pasaban enfrente suyo y no se terminaba de efectuar nada para que su carrera tomara un rumbo mucho más allá. Belotti se fue quedando y si bien era el capitán de su equipo y su mayor figura, podemos coincidir que estaba para algo más. De igual forma Torino ganó los goles de Belotti, pero terminó perdiendo millones con su salida con la carta de libertad, ya que en sus mejores años el delantero llegó a ser cotizado en más de 70 millones de euros e incluso se hablaron de oferta de aproximadamente 100 millones de euros que terminaron siendo rechazadas por el club, quienes fueron prolongando su vínculo esperando sacar mucho más por este goleador. Sin embargo sus planes no salieron como ellos querían, viendo cómo el nivel de Belotti en vez de seguir creciendo fue en descenso, alejando a sus interesados y perdiéndolos sin ganar dinero por su traspaso. En lo personal creo que Belotti no salió cuando debía salir de Torino, se fue quedando y las opciones para seguir creciendo como futbolista poco a poco iban desapareciendo. Su nivel se tornó más que irregular, pasando a ser un delantero más en la Serie A. Su contrato en el cuadro de Piamonte finalizó a mitad del presente año y si bien no renovó su vínculo con su ex club, existían las esperanzas de que retomara las ofertas de su pasado, donde más algún grande peleaba por su fichaje, con tal de gozar de sus goles dentro de su respectivo plantel. Sin embargo, ya van varias semanas desde que está libre y aún sigue sin encontrar club. Reportan diversos medios que los agentes de Belotti han ofrecido al atacante italiano a varios equipos de la Premier League, entre ellos el West Ham, Newcastle United y el Everton, pero hasta el momento nada concreto para el jugador. Por otro lado también se habla de que se ofreció al ex Torino al Borussia Dortmund por la baja de Haller, y si bien Belotti es una alternativa, no es la primera para el cuadro alemán. Este delantero era
una de las grandes promesas en Europa hace algunos años atrás. El tiempo fue pasando y nunca logramos ver que explotara del todo, convirtiéndose en uno de los artilleros más importantes en el mundo, pues algunas lesiones y su irregularidad lo han frenado de lleno en su ascenso. Y es que ya no hablamos de un joven prospecto que tendría mucho margen de mejora, sino que estamos hablando de un Andrea Belotti que ya tiene 28 años de edad, y si bien no es una edad avanzada ya que sigue vigente en su juego, pero donde ya tiene que ser un jugador que rinda y brinde seguridad y no incertidumbres o dudas. El seleccionado azurro registró la cantidad de 8 goles en solo 23 partidos jugados en la última 21-22, siendo esta campaña la peor en su llegada a Torino en el 2015. Sus números fueron a la baja poco a poco y nada pudo hacer para frenar dicho descenso. Claramente Torino y el atacante cometieron errores al dejar que el tiempo pasara. Tanto el club como el jugador pudieron beneficiar sus partes con un traspaso en el momento debido. Vieron cómo las chances pasaban enfrente y no las supieron aprovechar. Quizás la historia de Belotti no hubiese cambiado, pero su estatus como deportista sería otro, e incluso la oportunidad de crecimiento sí o sí lo tendría mejor catalogado, mientras que Torino se hubiese hecho de un dinero que no tiene, que pudo haber utilizado para mejorar su proyecto e ir por un proceso mucho más ambicioso, donde no solo busquen zafar del descenso o quedar en medio de la tabla. En síntesis, con su salida de Torino, Andrea Belotti comenzará una nueva era en su carrera. Si bien ha sido menospreciado por algunos equipos, no cabe duda de que va a terminar encontrando un club que lo quiera dentro de su plantel. El gallo Belotti tiene tiempo para alejarse de las lesiones y el estancamiento y poder recuperar su mejor versión en algún conjunto de Europa. No puede desaprovechar una nueva chance de poder crecer como futbolista. Para Belotti es ahora o nunca, pues con esto el delantero italiano puede lograr la explosión definitiva en su carrera, buscando la consolidación que no llegó a tener en sus mejores días como una joven promesa, pero ahora como un experimentado atacante podría llegar a tener aquello, si pone en práctica todo lo aprendido tras sus años defendiendo los colores granates de Torino en el calcio italiano. Pero tú cuéntame, ¿de quién debería hablar en el próximo video de esta sección? Déjame tu comentario. Si te gusta el contenido del canal, apóyame con tu like y suscríbete. De acá te mando un saludo, un abrazo de gol y hasta pronto, futbolero.